Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más aquí en el set de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un personaje multifacético en todo su esplendor. José Cáceres, bienvenido, brother, ¿cómo estás? Chévere, David. Bien, bien, gracias. Oye, gracias por la invitación. Las cosas a veces sorprenden. Sí, de hecho, estábamos hablando hace un momento que, bueno, usualmente a los invitados siempre les ofrezco algo de beber, que ellos elijan. Hoy día escogí té porque ya, o sea, soy fanático del café, pero creo que ya está pasado como el café y dices que consumes mucho café, es un gusto de siempre, un gusto culposo. ¿Cómo llevas el consumo del café en tu vida? Hijo, no, el café es básico. Yo sin café Sí. no vivo desde siempre. O sea, mis viejos siempre cafeteros también. Entonces yo crecí con olor de café en la casa toda la vida. Y son esas cosas que sabes que no te hacen tan bien cuando En es exceso, mucho, sí, claro. pero que te mantienen vivo. Mientras estés vivo hay esperanza. Comentabas o sea, que eres medio temático con esto del café, que compras tu propio café en grano, lo mueles. Sí, en general soy temático en varias cosas. Ah, ok. Sí, en general soy temático. Ah, ok. Pero es interesante esto, o sea, decías que le compras a un señor de Saruma y que él no Sí, vende sí, aquí. es ¿Cómo es cómo le llegaste a conocer a él? Oye, porque es conocido, Saruma es una ciudad chiquita, Ajá. entonces la pareja de un pana es de Saruma y le conocieron y no sé qué, entonces sabían que somos fans del café. De hecho, mi pana fue inducido por este ser en Ok. al oscuro mundo Del café. del oscuro café. y ya, pues ahí nos hicimos amigos y el man nos vende a nosotros un café buenazo, así. De hecho, 100% recomendado, creo el café de Saruma de Loja es uno de los mejores para mí aquí en tiene Ecuador. unos Sí. cafés espectaculares. Sí, Además, totalmente. a veces nos falta conocer nuestras propias cosas. Exacto, y es curioso que este señor, bueno, no sé, ¿cuál es el nombre ¿te tienes Sí, idea? el Romero. El Señor Romero. El señor Romero, bueno, el café del señor Romero, que lo mencionamos aquí, es curioso, ¿no? Que se consuma más en el exterior o que Sí, les sí. pueste que en nuestro propio país. Claro, es loco. O sea, Ecuador tiene un montón de esas cosas maravillosas escondidas, ¿no? O sea, todo el mundo conoce el café colombiano, el café de Costa Rica, el café brasileño y no sé qué. Y claro, no te compras un café cubano y es lo máximo. Y te has traído un café de Colombia, te traen a regalar café de Colombia. Pero vos nunca piensas en llevar café a otros lados, ¿no? Entonces, Como que sí nos falta un poco claro, apreciar más, ver aquí, tener una claro, mirada más claro. hacia adentro. O sea, yo estudié un tiempo fuera y la mitad de mi maleta era café. Ok. Me llevaba mi café y bueno, primero era mucho más barato y yo sabía qué calidad de café me llevaba acá. Entonces, sí soy muy atento. Pero a la final llevabas café de aquí, o sea, del Ecuador. Llevaba Ok. café ecuatoriano y me llevaba y vivía de café. O sea, que la mitad de mi maleta realmente era Y el resto de libros ya para el Sí. estudio. Mencionas una parte como que curiosa de que te ha mantenido como que cuerdo o vivo el café en estos últimos años de tu vida. ¿A Sí. qué hacías referencia o por qué lo tomas de esa manera? Dormía poco, necesitaba, o sea, estudiar, en este caso para mí fue un reto complejo. O sea, creo que para todos hay retos así intelectuales un poco intensos y tenía que dormir poco y tenía que estar alerta, ¿no? Entonces, además de que me gusta el café, tenía que estar despierto, consciente, pilas. Entonces, claro, llegaba un momento en el que ya el café era demasiado, entonces tomabas una biela y le bajabas y vivías Ok, sí. la vida un poco así, pero bien, o sea, el café, como te digo, es una parte, creo que yo, súper clave de mi historia. El café te ayuda a pensar, te ayuda a enfocarte, es un placer contigo mismo de alguna manera. Sí. Yo dejé de fumar hace mucho tiempo porque eso sí te hace muy mal. Sí. Definitivamente es una de las torpezas que cometemos. Entonces, el tabaco era un poco así, ¿no? Y el café tiene ese mismo fin. O sea, es un placer contigo, es un momento estar contigo, de conversar contigo mismo. Es un momento de integridad. El café como un libro, con música, Ok. con una peli. O sea, tú lo ves como que un momento de introspección, un momento muy íntimo es un contigo. momento tuyo. Ok. También es chévere porque también es un momento para conversar. Sí. O sea, nos tomamos un café, oye, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? Nos tomamos un café de una. A veces termina en bielas o en otras cosas, pero siempre es como un buen pretexto, nos vemos y nos tomamos un café. Caras con panas, con la familia, con mi vieja. Sí. Tomarte un café con mi mamá es vacancísimo. Ok. Conversas de la bola de cosas y te enteras, te igualas con tu mamá. Un montón de cosas. Oye, sí, es que al final creo que el café es este mediador, no sé, se me fue la palabra, mediador inanimado de la conversación porque al final está presente y es el pretexto perfecto, ¿no? Claro. Mencionabas esto de fumar, me identifiqué contigo porque yo a la final
fumo cigarrillo y me he dado cuenta que me enlentece y medio me atonta mucho. He ido bajando, para mí ha sido difícil, la verdad, Es porque difícil. siento que es más difícil dejar el tabaco que dejar otra sustancia en lo personal, porque es más engañosa, creo yo. Entonces, ¿cómo fue o sea, yo lo siento así, entonces lo he ido como que... Sé que es una justificación quizá, pero digamos que lo he ido bajando bastante, bastante y quizá algún momento lo deje de hacer, pero me ha costado mucho. ¿Qué te diré? Y eso que yo no, o sea, quizás sea también otra justificación, pero a comparación de otros fumadores, yo fumaba unos 5 cigarrillos al día. Para mí era bastante. Claro, claro. Entonces, como que le doy 5, 4, 3, 2, 1, a veces otra vez, pero le intento ir alejando. Porque, o sea, más allá del daño físico, siento que me enlentece mucho, o sea, me vuelve muy lento en ciertas cosas, me cansa. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de dejar el cigarrillo, dejar de De un fumar? día al otro, ¡pum! Simplemente te lo Fue decidiste. así. Ok, Lo intenté un par de veces antes, o sea, así mismo que bajaba, que la dosis, que no sé qué. Yo fumé demasiado tiempo, fumé desde los 14 años, loco, ok. hasta los 26 y eso fue así como, ya pues sí fumaba. Y claro, ya los últimos 4, 5 años de fumar fueron una media diaria y un día normal. Ujú. Calas y ya días de farra, días de estudiar, días de concierto, así eran como full, o sea, tranquilamente dos cajetillas, o sea, Ok. era un montón. Ujú. Y claro, al día siguiente te levantas como cocinado, ¿no? Sí, sí, De la sensación totalmente. así dura. Y un día de esos simplemente fui a jugar fútbol con mis panas un domingo en la tarde, 2 carreras de un lado al otro y sabor como a sangre y dije, no, esta cosa se acaba aquí y se acabó. Pero se te hizo difícil, o sea, Claro, la ansiedad, el los craving, siguientes como 3 que... meses, o sea, era un estado que no eres tú mismo, ¿no? De alguna manera. O sea, de tensión, de ansiedad, de agresividad incluso, porque no sabes controlar ese tema. Ujú. Y está la gente fumando ahí, Carla, entonces todo el tiempo estás como con una presión y con tus propias ganas, ¿no? O sea, han pasado de esos 13 años ya prácticamente que dejé de Ok. fumar. Y de vez en cuando tengo ganas, no de fumar, porque ya me da un poco de asco, o sea, honestamente, el sabor del tabaco, la sensación como tal, pero es la costumbre, ¿no? O sea, ya supongo que este rato ya fisiológicamente las sustancias del tabaco están fuera de mi cuerpo después de tanto tiempo, 13 años de ley. pero, pero el gustito, escalas así mismo como el café. Entonces, por ejemplo, yo no tengo problemas en las farras. Ajá. Mucha gente dice, oye, en los chupes, en las farras, ¿cómo dejas de fumar? No tengo lío. Ok. A mí me hace falta eso en esos momentos conmigo. Cuando leo, Ya. ponte manejando, tocando Ujú. guitarra, volviendo en el campo, ¿no? Sales del campo, armas tu campamento, te vas a caminar, regresas de tu trabajo, te sientas en la carpa y es como un momento de calma y te prendes un tabaco. Nada, entonces lo que hago es el clásico papelito que te encuentras en el bolsillo del banco de cualquier cosa, un palito, una ramita, un espero, un palo de chupete, cualquier cosa, estás así como jugando Ah, ok. y baja la nota. Y claro, al inicio, no, cambiemos de por chupete, nada, te ibas a hacer diabético en vez de hacer asmático. Entonces tampoco funcionó. Y fue una decisión, sí, de un día al otro. Wow. Sí, fue duro. Sí, de ley, totalmente. Pero bien. Y yo me identifico contigo en este sentido de los ambientes y de hecho te iba a preguntar eso porque, por ejemplo, cuando yo pasé por este consumo de sustancias, lo mío no era el alcohol, más era la marihuana y la cocaína, pero también obviamente llega un punto donde te causa un problema, todo, y pasé un proceso de internamiento. Y cuando yo salí, creo que dentro de mí sí había tengo que alejarme un chance de los lugares que frecuentaba, porque como tú dices, hay estos disparadores, estos anclajes como para Claro, tirar estos claro. momentos contigo. Entonces para mí sí fue un poco complicado. Pero hoy en día me voy a una falla, me voy a una fiesta, no tengo mayor problema. Pero ahora mi problema es el tabaco, o sea, pero y eso que a mí me marea, o sea, no es que ni siquiera le cojo un gusto, Lo disfrutas mucho, no claro. lo disfruto, exacto, esa es la palabra, no lo disfruto, es solo el hecho de tener humo en la boca ya. Y a Claro, veces, claro. como dicen, un amigo me dijo una vez, pero ni fumas bien, digo, brother, es que no me gusta, es solo... y suena estúpido lo que estoy diciendo, pero es así, es como que quizá canalizo lo otro en cambio, entonces... Claro. Pero sé que me estoy haciendo daño. Sí, mira, finalmente todo en el mundo es una droga. Ujú, hasta los celulares. Todo, Sí, absolutamente todo, todo. todo. Oye, estar con tu novia, mucho tiempo con tu familia también es una droga, llega a saturarte y muchas veces te hace dependiente de cosas. Yo creo que llegar realmente a ser libre es súper complejo, ¿no? Sí. De todas estas cosas que te van esclavizando, ¿no? Desde las drogas no legales
¿sí? No desde un punto de vista curuchupa ni legalista, Sí, sí, sí. porque muchas veces lo legal tampoco es legítimo, ¿no? Ajá. Entonces, tampoco desde, ay, qué horror de esa posición de beatez, de Sí. qué horror, ese chico es drogadicto, fuma, o no sé qué, no, o sea, desde el punto de qué tanto eres dueño de ti mismo, Carlas, y ese es un reto, ese para mí es un Totalmente. reto así como vital. Y claro, en eso el tabaco, al ser una droga socialmente aceptada, como el alcohol, la gente no se hace lío, ¿no? También hay estos puristas, ¿no? Qué horror, qué asco, como los pusieron los gringos en los 90, ¿no? Como los manes de Friends, ay, fumas y te juzgo, y, oye, loco, cada quien se mata a su manera. Sí, totalmente. Y comparto mucho la idea de lo que tú dices, José, porque al final muchas panas que saben que pasé este proceso me dicen, oye, ¿tú qué opinas del consumo de la gente? Digo, brother, creo que dar una crítica moral sobre eso es lo menos que puedo hacer y al final cada gente, digo, si algo que estás haciendo te trae paz y bienestar contigo mismo, digo, síguelo haciendo, pero si hasta cierto punto que sientes que está generando una incomodidad contigo y ves reflejado eso también en tus relaciones. Claro, exacto, porque mira, somos seres sociales y ser libre no quiere decir yo hago lo que me da la gana. Exacto. Sí, pero porque tienes gente a tu lado, loco, gente, tu perro, es parte de vos. Y esa gente es una pieza del enorme rompecabezas que es cada ser. Somos seres sociales, no puedes irte a vivir solo, no puedes desligarte de tu entorno, ¿no? Sí. O sea, si lo haces, o sea, es un ejercicio súper complejo, ¿no? Pásate solo 2 días en silencio contigo mismo. Es incómodo. Es duro, es durísimo. Es difícil porque estamos acostumbrados y es bueno, loco, compartir estas otras cosas. Entonces ahí también piensas un poco cómo le haces sentir a la gente a la que quieres, a la gente que está a tu alrededor. Y eso es un reflejo de quién eres también. Y por eso yo digo que, o sea, yo estudié psicología y es como que ahora, como que la vida te da ciertas cosas que la universidad no te da. Como que igual la carrera se queda muy limitada a ciertas cosas que aprendes en tu vida profesional, incluso en momentos de introspección. Porque digo que sentir empatía es muy complicado. Mucha gente dice que la empatía es ¿qué pasaría si fueras tú? Y muchas veces no es así. Yo lo veo como que ser empático realmente es tener la capacidad de conocer a la persona, saber cómo siente, incluso conocer un poco de su vida para decir, esto le está afectando de determinada manera. Por eso siento que ser empático es complicado realmente. Es complicado, o sea, claro, es ponerte en el sentimiento del otro. O sea, muchas veces, mira, yo creo que tengo una formación científica y eso es bacán, pero también te pone ciertos límites, ¿no? ¿En qué sentido? Porque todo está bajo la ciencia, bajo lo que puedes comprobar. Y muchas veces los sentimientos no son cosas que son comprobables necesariamente. Es muy difícil comprobar un sentimiento. Como que te vuelves más racional. Claro, ¿cómo mides cuánto odias o cuánto quieres? Por ponerte sentimientos básicos, sencillos. ¿Cuánta ira tienes? Es súper complejo, ¿no? Ya tendrás un patrón, tú sabes de psicología, ¿no? Tendrás patrones y cosas así, pero medirlo realmente y poder replicarlo me parece complejo. Puede que esté hablando una pendejada. No, sí. No sé al respecto. Es que es muy subjetivo. Exacto. Entonces, todo es un poco subjetivo, Sí. pero la ciencia intenta, sin ser un dogma, porque eso es romper la ciencia y es un kamikaze para los científicos, decir que la ciencia lo es todo. Porque la ciencia, lo bacán de la ciencia es que tiende a recrearse y autodestruirse para volver a generarse. Okay. La ciencia tiene que ser tan valiente que puede reconocer que se ha equivocado y que tiene que mejorar. Si no, ¿para qué está haciendo ciencia? Ya todo está conocido. Claro. Entonces, ir en estos ciclos de investigación, de indagación sobre cualquier tipo de conocimiento te hacen buscar siempre. Y el sentido de la ciencia es ese. Entonces es valiente, es suicida, sí, y tiene que ser humilde. Claro. Entonces los sentimientos muchas veces son complejos de medir según los métodos que conocemos hasta hoy. El límite que tiene la ciencia hoy. Entonces, ¿cómo sienten las otras personas respecto a cualquier cosa que pase? Entonces, yo creo que hay que ser, ahí hay un tema justo de buscar ser empático, ¿no? Por lo menos bajar el tema del juicio desde nuestro punto de vista, ¿no?
Ahí también los temas culturales y las otras cosas tienen un peso súper importante. Los grandes sistemas del mundo, si hablamos, no sé, sistemas políticos, sociales, probablemente sus grandes vacíos y sus grandes límites son dos. El uno es el tema cultural, que es la manifestación humana, no necesariamente solo la parte artística, ¿no? También eso se confunde, ¿no? Toda esta manifestación de unos humanos que vivimos en unas condiciones, en un tiempo, en un espacio, bajo un... Y la otra cosa es definitivamente el tema ambiental. O sea, socialismo y capitalismo nunca entendieron que vivimos en un mundo finito, sino simplemente en temas de producción y en temas de acumulación, y eso sí, cómo repartir las cosas, pero ¿qué estamos haciendo con la matriz, con lo que genera esto? Entonces ahí hay un montón, o sea, podemos hablar de esto, la bola. No, de ley. Y yo siento que lo que estás diciendo con respecto a lo de los sentimientos, en 2 podcasts tuve la oportunidad de compartir quizá alguna parte íntima mía que me ponía muy vulnerable, y creo que lo pensé 10.000 veces antes de decirlo, porque bueno, a la final no es que el podcast lo vean millones de personas, pero las personas que lo ven, como que abrirme a esa parte mía me costaba mucho decir que soy una persona altamente sensible, en el sentido de que me conmueven muchas cosas de una manera muy inmediata, o sea, soy muy sensible ante la vida en general, y eso a veces me ha causado muchos problemas, y por eso la filosofía y la ciencia como que han entrado a manera de protección a esas emociones que muchas veces me ponían vulnerable ante cualquier cosa, y sigo mucho tu idea de esto de que la ciencia te vuelve muy racional, pero a la final también siento que las emociones como que le dan un tono más cinematográfico a la vida y un poco más peliculesco. Sí, hablando de películas y de sensibilidades, mis hijas son algo. O sea, las madres dicen que es muy complicado ver películas con vos, papi, porque siempre lloras. También si eres sensible ante esas cosas. Disney es un crimen, o sea, se notan, no deberían ver las películas, llevan haciendo llorar las generaciones de niños. Entonces, claro, con las manes es otro feeling también, son muchas sensibilidades que vas aprendiendo, caras. Y, no sé, o sea, pero es bueno porque abres también, o sea, exacto. Que las cosas, todo funciona, hay que abrir, ¿no? No sé si no estoy seguro si es Michael Ende o Einstein. Alguien habla sobre el tema de la Humberto Eco, no sé, de abrir la mente, ¿no? Que funciona como un paracaídas, que solo funciona está abierta, no sé qué. Pero creo que hay que abrirse a todo, de alguna manera, ¿no? O sea, si te cierras en cualquier cosa, por más aparentemente buena que sea, estás poniéndote límites que no siempre nos permiten crecer. Sí, o sea, son techos de guías. Claro, tienes tú tus propios límites, si quieres, morales, que también son culturales, ¿no? O sea, aquí está muy bien, no sé, la monogamia. Si vos vas y eso hablas con los árabes o con los shuaras, loco, la visión es diferente. Claro. Entonces, claro, te dicen, no, es que eso no es ético. ¿Cómo así no es ético? Entonces, todas esas cosas han ido cambiando, ¿no? O sea, no hace mucho también, en la misma cultura occidental de la que nosotros somos hijos, estas costumbres eran diversas. Ejemplos miles, ¿no? O sea, sí. El mismo, justo ahora estoy releyendo un libro que era divertido, un libro de Mario Puzo, el man que escribió el Padrino. Okay. No lo he leído. Sobre mafia. Este man escribe sobre la historia del Papa Alejandro VI, el Papa español Borgia, ¿no? Y claro, era una mafia, y cómo estos manes percibían la cultura desde la religión en ese momento de la vida. Totalmente diferente a lo que nos han pintado siempre, que es ese espacio cultural religioso occidental. Claro, en el fondo sí sabemos un poco el tema de la corrupción de la iglesia y yo soy ateo, y además creo que la religión como institución, cualquiera que ella sea, la religión como tal, ha sido una de las causas y de los lastres más pesados que han mantenido a la humanidad con la cara contra el piso. Sí, y sigo full tu idea, esto de abrirte a muchas cosas, porque al final siempre he tenido esta premisa de que cuando eres muy hermético, o que el conocimiento, o sea, lo he graficado como que el conocimiento es circular, y entre más conozcas vas ampliando el círculo, pero vivimos en una época donde te piden una especialidad, que seas como que especialista en algo, ¿no? Entonces el conocimiento deja de ser circular, sino pasa a ser una elipse, y como que dejas de lado todo lo que puedes conocer. Claro. Y ahí sigo mucho esto de la ciencia, lo que dijiste, porque volviendo un poquito a esto de las emociones, porque
siento que hay una frase, una canción que me encanta, dice, no puedes diseccionar las emociones sin matarlas. Y es la verdad, porque cuando comienzas a estudiar una emoción, analizas, es como que pierde su magia a... y no sé, pierde ese tono de Disney, de ser mágico y todo eso, que es bonito, pero también creo que debes tener inteligencia emocional para darte cuenta de que es una película y de que no puedes dejarte llevar por emociones tan básicas y ciertas cosas. Claro, claro. Sí, y eso de la ciencia es loco, ¿no? O sea, el mundo de la ciencia y esto de desequilibrar tu desarrollo como persona para desarrollarte solo como científico y pero no es lo único, ¿no? O sea, hay muchas veces que, por ejemplo, en un mundo patriarcal y machista, muchas mujeres han desarrollado, no han jugado un papel en la historia, sino un trapo en la historia. Solo madres, solo amas de casa. Que probablemente sea una cosa maravillosa, ¿no? O sea, yo creo que se debe rescatar el papel de la cocina. Sí. O sea, en la cocina, esto converso siempre con mi vieja, que es una man bien chévere también. La man siempre habla de que la cocina es un sitio de poder. Okay. Escalas, claro, es en donde se cocina lo que van a comer, lo que va a alimentar, lo que va a mantener viva a la gente que más quieres, tu familia más inmediata. Escalas, y compartir lo que vos cocinas, ahí no solamente pones los ingredientes y eres un gran chef, no pones feeling, pues loco. O sea, pones energía. No sé, sí. Incluso no sé cómo eso se pueda medir o si sea posible aún. Sí. Pero pones una intención. O sea, vos cuando le das una caricia a tu mascota o a tu pana, si le das un abrazo o a tu hija un beso o a tu vieja, loco, pones una intención ahí. Y eso está cargado de cosas. Carlas. Sí. Cuando saltas a un escenario, pones un film. No es que vas y tocas así frío. Vas y lo haces. Cuando vas a jugar fútbol con tus amigos, cualquier cosa que haces, pones un sentimiento, una energía tuya. Entonces en la cocina yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Y además que es mucho más íntimo y probablemente poderoso. El papel de las brujas, pues loco, con su gran caldero haciendo pociones mágicas, inicialmente eran cocineras. Entonces a mí me encanta el reivindicar el papel de la cocinera o del cocinero. La cocinera ha sido porque hemos vivido en esa historia y las brujas han sido mujeres porque tenían ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento y ese papel poderoso probablemente no ha sido valorado en la historia, entonces estábamos los hombres afuera haciendo las otras cosas, pero si no había quien te dé de comer con un buen feeling, seguramente, yo no sé, César, Alejandro Magno, estos personajes así súper machos, no hacían nada en su vida, hasta hoy. Entonces, a mí me encanta meterme en la cocina, me encanta cocinar, juego, busco, es un laboratorio también. Claro, sí. Es lo que justo se va a decir. Es la alquimia también, en donde generas cosas y cada vez que haces alguna cosa rica te vas apuntando a la cosa y si también dices a veces no también y invitarle a alguien que sabe cocinar, a alguien que le gusta comer y que te dice está buenazo esto, es como es bacán, porque es preparado también pensando en que le guste a la gente a quien le vas a ofrecer lo que tú estás haciendo. Entonces, eso es bacán. Sí. Entonces tienes muchas posibilidades de ir entregando cosas. Y también creo que la vida, si tú no entregas, no tiene mucho sentido. Porque entregar nutre. Claro, es el principio andino del compartir, ¿no? Dando. Se llama Randy en los andinos. Y creo que en muchas cosmovisiones globales hay este fin. Los orientales también tienen full esa nota, ¿no? Nunca dejas de aprender, eres maestro, pero nunca dejas de aprender. Mientras más maestro eres, más aprendiz eres. Ok. Entonces eso es bacán. Y me pasa, ¿sabes? Eso, algo que quizá he ido luchando conmigo mismo, porque hasta cierto punto siento que todos tenemos un ego que quiere como que tapar ciertas debilidades de nosotros, y hablo a título personal como que hasta hace no mucho intenté como que doblegar esta parte de mí, y hoy en día admito que soy una persona que soy muy inseguro de lo que sé. O sea, yo todo lo que conozco como que digo, chuta, siento que alguien sabe más que yo, pero eso también lo he intentado ver desde un lado positivo, porque cuando yo siento que me enamoro de mis ideas, pierdo. O sea, cuando ya me enamoro de un pensamiento y soy muy dogmático en algo, pierdo. Siento que me cierro a la posibilidad de aprender. Entonces, esa vulnerabilidad que tenía o esa debilidad he intentado como que darle un giro y convertirle en una fortaleza para no siempre
estar cerrado. Obviamente defender mi punto de vista, no desde la prepotencia, sino desde la dialéctica, por ejemplo. Y no sabes qué, yo pienso esto, he leído esto, no, ya, bacán. Entonces, el principio dialéctico, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Claro. Entonces, he intentado hacer eso, pero... bueno, me ha costado mucho, para serte honesto. A veces me tengo que morder la lengua porque como que quiero atacar a una persona con el pensamiento, ¿no? Pero me doy cuenta de que a la final el que sale perdiendo soy yo, no por quizá armar una querella dialéctica, sino por el simple hecho de que me estoy negando a aprender algo nuevo, así no estoy de acuerdo, porque digamos en una oración de 10 palabras, 2 te pueden llegar y 2 te pueden cambiar la manera de pensar que tenías hasta ese momento, ¿no? Y lo que tú dijiste, estar abierto al mundo y conocer, creo que es eso. Y al final ahí cabe lo que dice Sócrates, solo sé que nada sé, entonces... Yo creo que ese es el proceso real de sabiduría. Una cosa es el conocimiento y otra es la sabiduría. O sea, vos puedes saber mucho. ¿Para qué es tu conocimiento? ¿Cómo lo aplicas? ¿De qué sirve tu conocimiento? ¿Cómo pones al servicio del mundo, ¿sí? lo que conoces? Y eso es una cosa muy bacán que tienen los orientales y que a mí me ha gustado mucho, que es justamente el do, es el camino. Okay. Tú eres un caminante. El camino está ahí, tendido. Una vida, no la tuya, una vida entera. Con gente que estuvo atrás en el camino, que estuvo mucho tiempo antes en el camino, y gente que vendrá a caminar tu mismo camino. Uh-huh. Entonces, nunca dejas de caminar. ¿Sí? Has caminado mucho, llegó un límite en el que todo lo que acumulaste en la experiencia del camino sirvió para que otros vean cómo tú caminas. No necesariamente estás caminando de la manera correcta, uh-huh, pero algo vas a aprender. Uh-huh. Y luego vienen los otros a continuar el camino. Y hubo gente que te enseñó, a quien tuviste también cómo caminar. Exacto. Entonces, es el eterno aprendiz. ¿Verdad? Y una vez más, eso tiene mucho que ver con el tema de abrirte, con el tema de ser humilde en lo que conoces, uh-huh, y abrirte a lo que conocen los demás. Uh-huh. Todo es perfectible. Una vez más, la ciencia no puede ser un dogma. El conocimiento como tal, la búsqueda de conocimiento, no el conocimiento, uh-huh, la búsqueda de conocimiento no puede ser un dogma. La ciencia es un método, no es un dogma. Uh-huh. Y probablemente hay tantos otros métodos que antes sí habían, otros métodos más sensibles probablemente, uh-huh, que los hemos dejado de lado por meternos en esta cajita que se llama ciencia a veces, en esta visión occidental de la vida. A ver, a mí estoy algunos años estudiando karate y mi sensei nunca me ha dicho, a ver, tienes que hacer así, 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 así. No es que simplemente el man hace y te dice, haz. La parte teórica probablemente es súper chiquita, pero todo lo que vas aprendiendo es chévere porque finalmente también es una manera de tener conocimiento. Uh-huh. Ahora, ¿cómo aplicas eso? ¿Cómo aplicas, yo soy biólogo, trabajo en conservación, cómo aplicas la biología de la conservación y cómo aplicas el karate? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿En beneficio de quién? Entonces, una vez más, es otro aprendizaje también que probablemente, como vos bien dices, no está en la U, no está en la academia, ¿sí? en el Olimpo de las publicaciones y Science y Nature y Physics y la super, pero está al servicio de todos. Uh-huh. Y ahí hay mucho camino todavía que recorrer para aprender a poner el conocimiento al servicio y que el conocimiento se transforme en sabiduría. Totalmente. Por eso hay una frase que me marcó alguna vez que la escuché, que decía que la filosofía no se enseña, la filosofía se vive, porque no sirve de nada tener información que ser conocedor de algo. Como que el conocimiento se diferencia de la información cuando tú ya tienes lo aplicas en la vida, o sea, tiene una aplicabilidad, porque si no solo eres como que un lorito repitiendo información. Claro. Entonces, incluso hace tiempo leí un libro de Arthur Schopenhauer donde él decía que el arte de pensar es tener esa capacidad de discernir la información que percibes, que lees de otros autores, ya sea hoy en día visual o que sea, uh-huh, pero adaptarla a tu propia manera de racionalizar o de sacar un criterio. O sea, eso tiene que ser muy tuyo, entonces uh-huh, aplicarlo a ti. Y me gustó mucho esto, lo que dijiste acerca de la ciencia, que la ciencia no es un dogma, sino siempre está sujeto a revisión todo el tiempo. Y bueno, ahí también hago quizá un ataque a muchos de mis colegas de psicología, porque yo siento que la psicología es una pseudociencia, porque, corrígeme si me equivoco, pero yo siento que la ciencia sí, la ciencia como que tiene ciertos
parámetros para medir algo que, por ejemplo, si pones 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, vas a tener agua. O sea, es la fórmula, ¿no? Es un ejemplo quizá un poco al aire, pero en los seres humanos, al agua, pero en los seres humanos no funciona así, porque a la final si José termina con su enamorada, yo termino con mi enamorada, no hay una ciencia psicológica que te dice, no, él va a sentir esto, él también, entonces hay que aplicar esto, sino Claro. lo que dijiste, tiene esta magia, las emociones que es, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, como que no sabes cómo va a reaccionar la persona. Claro, o sea, hay patrones, ¿no? Los patrones, Hay tendencias, los sí, pero no es de lineal. comportamiento, Ajá. incluso en los animales tienes los patrones de comportamiento que no son psicológicos, son etológicos. Un patrón de comportamiento es una cosa mucho más básica. Igual no todos los animales se van a comportar igual. Incluso tiene que ver cómo los has ido criando, o sea, vuelves a una raíz para investigar cómo funciona. La psicología funciona así, el método de Freud es básicamente eso, Claro, volver psicoanálisis, a la raíz. a la raíz y ir Claro. entendiendo cómo funciona. Y claro, después tienes a Lacan y esta gente que comienza a buscar estas otras posibilidades, pero entendiendo esta raíz inicialmente. Y eso es parte, yo creo que de la integralidad de todos los seres, ¿no? De todos los procesos. Mal haría un médico en diagnosticarte o en darte un medicamento, un tratamiento, si no conoce qué estás haciendo. Entonces, ahí una vez más los japos tienen una cosa bacana, que dicen que la acción, no, que el sueño sin acción es un problema grande, pero la acción sin sueño es un problema aún más grande. Entonces es una pesadilla. Entonces, claro, conocer primero, muchas veces no hay tiempo de conocer todo, porque tienes que trabajar así como súper en el camino, pero sí, pues tener un entendimiento básico de qué está funcionando, de cómo son las cosas, para poder proponer una posible solución, para idear una solución, una estrategia de cambio. Y ahí, una vez más, como bien dices, el tema del ego es grave, ¿no? O sea, Sí, una vez que complicado. tú crees que tienes todas las respuestas y que el camino es único y que no sé qué, comienzas a perder esta posibilidad de entender. Por eso el tema integral, de entender las cosas de una manera integral, es como una cosa bien interesante. Sí. Ahora está de moda de nuevo, no es nada nuevo en la filosofía, pero es nuevo como método, digamos, el tema del pensamiento complejo. Entonces, entender desde muchas visiones una misma realidad. Esto para mí es un micrófono negro, tiene una forma no sé qué. Si le ves del otro lado probablemente tiene otra forma. Si le ves desde abajo va a tener otra funcionalidad, no sé. O sea, vas encontrando el mismo objeto o el mismo punto, momento, situación a analizar desde varios puntos de vista. Totalmente. Para mí es una cosa que recibe sonido, para otra persona es una recepción de sonido desde otro lado. Y finalmente, entender esto es ver el mundo un poquito más completo, intentar ver el mundo un poquito más completo. Y de ahí hay algo que rescato yo, por ejemplo, de esta época del Renacimiento, esta época histórica que es una de las que más me ha conmovido hasta el momento, en el sentido artístico. Bueno, y sabiendo que no, el Renacimiento no solo es arte, ¿no? Sino es más allá también pensamiento, es decir, como que en el Renacimiento nos dimos cuenta de que Papá Dios no hay como cuestionarlo y hay cosas más allá, ¿no? Entonces, en el Renacimiento se valoraba mucho la polimatía, o sea, saber que puedes ser arquitecto, matemático, científico, todo eso, y hoy en día es como que valoramos mucho la especialidad, pero alguna vez escuché un podcast que me hizo o sea, me masturbó el cerebro cuando dijo... A ver, si tú estudiaste una carrera, por ejemplo, en mi caso, psicología, también puedes aprender arte, un arte noble como la música, la pintura, alguna arte marcial y complementarlo en tu área y como que volverte indispensable con abanico de posibilidades para llegar a fomentar o a transmitir tu estudio, digamos así. Y entonces creo que juntar varias cosas y como que, yo lo digo como es como que píxeles y ponerle una fotografía que sea, en mi caso, David o José, es muy bacán, pero ya no cerrarte a, no es que 2 más 2 es 4, sí, pero y si es que 1 más 1 más 1 más 1 también te da 4, claro. Entonces como que tomar todo eso, entonces no sí. Cerrarse, ¿no? O sea, es eso un poco, ¿no? Es que somos seres. Un ser no puede ser solo psicólogo. Exacto. O solo biólogo. O solo lo que sea. Estás desperdiciando muchas cosas. Estás desperdiciando todos los potenciales que puedes tener siendo un ser completo. O sea, ¿por qué voy a tener solamente un pana cuando puedo tener 300 panas
y aprender de ellos, nutrirme de ellos y también dar lo que soy a más personas, ¿no? O sea, lo bueno y lo malo que uno es, ¿no? Sí. Que finalmente todo el mundo algo te va a dejar una enseñanza. Un buen pana te deja una enseñanza y un mal pana te deja una enseñanza. Sí, full. Entonces, luego, eso es, yo creo que también una búsqueda de vida, ¿no? O sea, de cómo ser integral, cómo ser íntegro. O sea, un árbol, si vos le dices a un niño, dibújame un árbol antes de la escuela y un niño después de la escuela, la visión es diferente. Totalmente. El niño te va a dibujar el árbol solamente el tronco, las ramitas, a lo mejor te hacen unas frutas, unas flores, alguna cosita así. Pero un niño que no está todavía cerrado en la caja que a veces te pone la educación, te va a poner raíces, por ejemplo. En el árbol te va a poner un pájaro, te va a poner algún bicho, una hormiga, porque los manes son observadores y eso es una cosa maravillosa. Es ciencia. Es documentar una realidad un poco más completa. Caras, entonces te muestran otras visiones que vos decías, cierto, ¿no? O sea, el árbol tiene raíces, una persona tiene raíces. Caras, y en eso a mí me gusta full el tema de la forma de pensar que tienen, una vez más, en el Antiguo Oriente, pero en los Andes, loco. O sea, en los Andes tienes los tres mundos, ¿no? El Uku, el Kai y el Hanan Pacha, creo. Son tres espacios-tiempos, que además de eso, desde el punto de vista de la física moderna, es ya un avance filosófico y de conocimiento súper interesante. Concebir el mundo como un espacio-tiempo, indivisibles. Ya es un proceso filosófico, físico, súper elevado intelectualmente. Ajá. Pero bueno, tienen tres espacios. Tienes la parte alta, creo que es el Hanan, que es el sol, el día. Su visionario es el cóndor, que es el que tiene la relación con el dios sol, ¿no es cierto?, la productividad. Tienes la parte de la tierra, ¿no es cierto?, que un árbol vendría a ser el tronco, donde está el puma, que es el símbolo de la tierra, ¿no?, de ese momento de productividad, de ese sentimiento de estabilidad, ¿sí?, del hoy. Y tienes el Uku-Pacha, si no estoy mal, que es en cambio la parte que son las raíces del árbol, el mundo de los muertos, tus raíces, que el símbolo es la serpiente, la mano. La serpiente te trae tu raíz, tu pasado, tus viejos, tus abuelos, tus bisabuelos, etc., tu raíz, que de ahí también nace, pues, luego la planta, de ahí nace el tronco, entonces, y esos tres se van todo el tiempo complementando, y es ver, una vez más, la vida desde muchos puntos de vista. Lo hicieron los griegos. Y ahorita estamos como metidos solamente en el hoy y probablemente mucho más en el mañana. Mañana, ¿qué voy a hacer? Mañana tengo, no sé qué, la agenda, el calendario, el celular. Mañana. Sí, hoy día, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya me estoy preparando para mañana y mañana voy a prepararme. Es como una deuda entera, ¿no? Hoy no fui, mañana sí. Claro. Sí. Y de hecho, o sea, yo creo que tiene una gran razón el hecho de vivir el día. Hasta cierto punto lo entiendo, pero también entiendo, quizá también por la parte de salud mental, lo que tú dijiste, ir a tu raíz. O sea, por ejemplo, hablamos también no sé, de las problemáticas sociales que estamos viviendo hoy en día, pero todo tiene un origen y a veces solo tocamos los síntomas y no vamos a la raíz del problema. Entonces eso pasa también en nuestra vida personal. O sea, yo siento que tenemos que ir a estudiar también nuestro pasado para entenderlo y saber incluso por qué el contexto sociocultural en el cual me desenvuelvo me hace ser como soy, y por qué hoy en día entiendo que, por ejemplo, vivo en una sociedad totalmente curuchupa y machista. Pues hay que entender todo el contexto, pero para romper eso, o sea, yo creo que la filosofía, el cuestionamiento, la ciencia ayuda a romper esas verdades que se nos vendieron como últimas, ¿no? Y ahí únicas. Exacto. Y ahí es donde yo, hace un podcast anterior, hablaba con José Orellana de La Madre Tirana, y decía que uno de mis filósofos favoritos fue Nietzsche, porque bueno, quizá empecé de una manera típica, porque como que tienes que entender los fundamentos y todo eso, que me dieron más o menos así en la U, pero cuando leí a Nietzsche fue como que me voló la cabeza, en el sentido que no hay una moral absoluta, o sea, que el ser humano, el superhombre, no es el valiente, sino más bien el que reconoce su debilidad, reconoce sus problemas y en base a eso construye su propia virtud. Y es complicado porque, como tú dijiste, la libertad hasta cierto punto abruma, asusta. Y hay preparados para ser libres. Exacto. Y ahí viene la frase de Diego Rosarín, que alguna vez mencionó en un podcast también, que decía: una persona con una estructura psicológica frágil, si está buscando una figura mesiánica, la va a encontrar.
sea en el alcohol, sea en las drogas, sea en religiones, sea en sectas, en cultos coercitivos, lo que sea, sí. ¿Por qué la libertad asusta? O sea, tomar tus propias decisiones y saber que no hay destino en el sentido mágico de la palabra y que estás predestinado. No, no, no. Sino que tú eres responsable de tu día a día y de que las acciones te van a llevar a un punto. Entonces da miedo. Entonces es como que te encuentras en un abismo de ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces claro, es complicado al inicio. Es Stephen Hawking que dice que hasta el más crédulo y hasta el más creyente siempre ve la calle para cruzar. Sí. Entonces, claro, creo, o sea, es bacán porque estamos, creo que en este momento histórico, en un umbral. En un umbral, es decir, en un paso, un momento de transición. Y nos ha tocado vivir, los que ya estamos cerquita de los 40, nos ha tocado vivir muchos umbrales, o sea, es un tiempo de umbral. El umbral no es de un día al otro, es un espacio temporal interesante. Entonces, claro, pasar desde el teléfono, mi bisabuela todavía tenía el teléfono que estaba en la pared, caja la cajita y que tenías que darle, y yo usé ese teléfono, y luego a los teléfonos también en Cuenca tenían 4 números, y luego de eso pasar al teléfono de botoncitos, y luego de eso pasar al teléfono inalámbrico, y luego de eso pasar a un celular, y luego de eso pasar a un celular inteligente. Solamente en ese momento de comunicación, en una cosa tan sencilla como es un teléfono, es como abrir historia. Sí, muchas. Son transiciones. O sea, yo oí discos de carbón, discos de acetato, las cintas, esas grandotas magnéticas, cassettes, CDs, el MP3, el iPod, y ahora tienes todo en la red. Carlas, hace unos años fui a un museo de ciencia en Milán y claro, ese fue mi primer teléfono. Yo tengo un museo, en serio, tenía 30 años. Carlos, hace 10 años, ya mi primer teléfono ya estaba en un museo. Entonces, ese ya es un paso de transición. Carlos, además súper acelerado, porque cada vez las transiciones son más rápidas, ¿no? La moda pasa más rápido, sí. las corrientes de pensamiento, de arte, entonces, van pasando más rápido, entonces todos estamos como acelerando full. Y eso da vértigo también. O sea, estás como, pero si aquí estoy, total, ya estás viendo el piso porque ya estás cayendo. Y eso es complejo también, o sea, porque es un desgaste también. Así como es un progreso, es un desgaste. Pero ahí también siento que hoy en día en una sociedad tan acelerada como que ponerle pausa a la vida es un superpoder también. Porque sí a veces sí es necesario ponerte a pararte y pensar, o sea, que si lo que estás haciendo realmente te está llevando a donde quieres ir, ¿no? O sea... Sí, es un lujo, pero... Sí, totalmente, o sea, claro, o sea, porque no mucha gente lo puede hacer. Es un privilegio, totalmente, sí, es un privilegio, sí. Hay gente, loco, en países, aquí mismo, pero en países mucho más bestias en su sistema respecto al capital y la producción. Una hora que no trabajas es una hora que no ganas. Y por lo tanto que no produces, ¿no? Te comienzas a autoesclavizar. Hoy día no he sido productivo, hoy día gané $6 menos, hoy día gané $30 menos, hoy día no escribí el último paper que tenía que hacer, hoy día no... Pero hoy día me tomé un café con un man bacán. O sea, tuve el chance de compartir un café con un man bacán que me invitó a conversar, que gara acá. Son esas otras ganancias que muchas veces no entendemos, pero que el sistema no nos permite disfrutar y apreciar. Si vos no produces, en el sentido capitalista de la producción, si no generas plata, recursos, etc., no vales. No vales. Ajá. Y ahí entraríamos, perdón, en esta parte del capacismo, o sea, que todo se reduce a la capacidad que tú tienes de producción, o sea, y si no, como tú dices, si no produces, no vales, no existes. Una vez más, en la ciencia, que es un poco en lo que ando camellando estos muchos años, te miden si eres un buen científico o un mal científico, un buen profesor, por cuánto has publicado. Ok. O sea, tienes 30 papers al año, o sea, estoy exagerando, ¿no? Es muy caro hacer 30 papers al año. 30 papers al año, eres como, wow. Sí, y luego te dicen, a ver, ¿qué impacto ha tenido en la vida, en la sociedad, en el mundo? Un paper, tus 30 papers. Carlas, ¿a cuántos estudiantes inspiraste para que los van a seguir en el camino de la búsqueda del conocimiento? ¿A cuánta gente le sirvió tu paper? ¿Qué solución encontraste a los problemas del mundo actual a través del paper? La ciencia, por ciencia, per se, conocer por conocer, maravilloso, pero creo que una vez más estamos en un momento histórico, en este momento umbral, en el que tienes que camellar para que sea también aplicable, útil las cosas. O sea, creo que el planeta y el mundo
en el mundo, me refiero además del tema planetario, la gente, la sociedad, etcétera, nos estamos dando y nos está dando señales ya cada vez más fuertes, ¿no? O sea, hey, pónganse pilas, que esta cosa está complicada. Acabamos de ver, aquí nomás, aquí en Cuenca, derrumbes en Sayaucí, problemas en Yunguilla, el Tarqui se inundó, en fin, ¿no? Entonces... El descanso también. El descanso, la Vía Loja, o sea, algo está pasando, hay algún remesón, algo estamos haciendo mal, ¿no? Ya lo veníamos sabiendo, pero a veces nos importa poco ese tipo de cosas, pero son signos importantes. La cantidad de violencia, loco, que se está dando en nuestro país, que era un país de paz, loco, un país chévere, un país de gente bacán, un país de gente relajada, buena onda. Ecuador tiene una de esas características. O sea, tengo panas yo de varios lugares del mundo y dicen una de las cosas más bacanas de los ecuatorianos es que son gente chévere, son gente amable, son gente de buena onda. A veces son medio calladones, pero ya al rato que tienen que ser panas, son panas. Y eso es un halago chévere, claro. Sí, de ley. Y el Ecuador ahorita otra vez, o sea, sí, en ese estado de agresividad, de autodestrucción. Una cosa que preocupa, Calas. No creo que han sabido tanto más. Sí, seguro tú tienes mucho más medios de comunicación, la capacidad de que eso sea más visible. Pero sí creo que era más fresco. O sea, podías vivir y podías... Sabías que habían sitios peligrosos. O sea, tampoco es mal. Y te dicen, no, es que era la migración, porque han venido los no sé quiénes. O sea, antes no habían ladrones en Ecuador, no habían muertes, no, sí habían. Y claro, tiene mucho que ver yo creo, con lo perverso del sistema. O sea, el sistema te pone a competir desde la parte profesional. Yo publico más, yo no sé qué, yo tengo más proyectos, yo no sé qué. O aquí yo me compro mejor ropa, o aquí yo tengo mejor carro, o aquí yo tengo más peladas, o yo soy más guapa, pero no te pone a formarte como integralmente. Entonces, el tema de la competencia, que biológicamente es uno de los motores que promueve la evolución, creo que nos hemos llevado a un nivel que ya no es sano. Y no te importa lo que pase con los demás. Si tengo que subirme en 10, así de los 10, 6 se mueran y los otros 4 queden abajo mío igual, me subo. Entonces, vuelves a romper la empatía, vuelves a romper el círculo, vuelves a romper la integralidad que te hace como ser humano. Es un gran profesional, un psicólogo maravilloso que publicas como loco, que atiendes miles de pacientes, tienes un montón de plata, sí, ¿a costa de qué? Probablemente de que no nos podamos tomar este café, que a mí me está haciendo súper bien, Calas, y te agradezco por la invitación. No, a ti, o sea, a ti. Calas. Y yo creo que ahí estamos viviendo en una sociedad donde hemos caído. Justo ya estaba de esos momentos donde estaba caminando así pensando, y de hecho Nietzsche tenía una frase que decía: no creo en ninguna idea que no se me surja mientras estoy caminando. Y de hecho hay una frase en latín que es orbitum ambulandum, se resuelve caminando. Entonces estaba pensando en que hemos caído en esta trampa del individualismo, y pensaba hacer como un tipo de reflexión en video y ponerlo, y a quien le caiga el guante, chévere. Que, o sea, está bien pensar en ti, creo que es incluso la base de los primeros auxilios, cuidar tu integridad antes de intervenir en una situación, ¿no? Pero el trabajo no se queda ahí. O sea, el trabajo no puede quedarse en que yo estoy bien. Incluso, por ejemplo, en este tema de lo ambiental, es que yo reciclo, me voy al Supermaxi con bolsas de tela y no uso sorbetes de plástico. O sea, si lo estás haciendo, chévere, bien por ti. Si eso te hace sentir bien, bacán. Pero el trabajo no se puede quedar ahí. O sea, hoy día... Además de un espejismo. Hoy día vi, no sé si de ley ya estás al tanto de esta noticia de lo que pasó en Shanghái, que todos están siendo confinados en China. Entonces, no porque no lo veamos, no significa que no esté pasando. Entonces, el tema aquí es pensar global y saber que hay cosas que afectan y actuar local. O sea, ¿qué puedes hacer en tu entorno? Y empezar a divulgar la ciencia, por ejemplo. Y quería ahí entrar en ese tema, a ver qué opinas tú. Una noticia que para mí fue el boom de abril, pero no tuvo mayor trascendencia porque no fue mediática. Hasta el día de hoy se habla de la cachetada de Will Smith en los Oscars, pero hablas y escuchas este movimiento de Science Rebellion, de que fue del 4 al 9 de mayo, y dices, brothers, ¿por qué eso no está siendo trending topic en Twitter, o por qué no se está hablando de eso? Y tuvo esta connotación un poco de
de Don't Look Up, de No Miren Arriba. Entonces es cierto, o sea, personas que viven estudiando eso, que ya nos vienen años advirtiendo, pero no, o sea, pesa más el capitalismo, la producción, el hacer dinero, y a la final el capitalismo viene a ser un eufemismo de depredación, estamos acabándonos todos los recursos. Es que es un eufemismo, o sea, es una cosa descarada. Y claro, o sea, cuando vi Don't Look Up, loco, sufrí. Sufrí con esa película mucho, porque es llevada a una caricaturización de una cosa extremadamente real. O sea, incluso los temas últimos de pandemia, ¿no? Todo el mundo decía, sí, de aquí vamos a salir mejor, es falso. O sea, definitivamente no pasó. O sea, fue un reto, una prueba que nos puso la historia y que no logramos pasar. Desde muchísimos puntos de vista, ¿no? O sea, ¿cuántos bancos se enriquecieron a costa de gente que se hizo pedazos por pagar sus deudas mientras no podía trabajar? Las farmacéuticas. Las farmacéuticas, empresas chicas de aquí, de la casa. O sea, y esta Don't Look Up, o sea, claro, una versión súper gringa, pero en el fondo es una cosa que toca, o sea, que toca profundamente si es que estás pensando en un proceso lo más cercano de ser sostenible y de ser empático y de pensar integralmente. O sea, claro, nos tienen convencidos de que vas a salvar el mundo y nosotros vamos a salvar el mundo, y a los guaguas les dicen eso si no usas los sorbetes. Sí, claro, pero no te dice nada sobre la industria brutal que sí está haciendo pedazos. Claro. Y que si somos todo el Ecuador de esos sorbetes, sigue siendo la 10ª o la 100ª parte de una de las industrias que más contamina el mundo. Por eso todo el mundo está callado, porque como vos dices, no les interesa, no son un tema que está en la punta de la lengua de todo el mundo y en las redes sociales. O sea, este rato la ciencia, que es una corriente occidental moderna, ha puesto en la palestra el proceso de suicidio que estamos cometiendo. Sí. Igual no les importa. Mientras tengas Coca-Cola y ropa a la moda y reggaetón, loco, todo está bien. Calas, el feminismo ha puesto una realidad durísima, histórica, un reto brutal sobre la palestra. Y no pasa nada. Siguen siendo los artistas más famosos los que tratan a las mujeres como cosas. Se cosifican las mujeres. Y muchas artistas mujeres también. Calas. Entonces, son muchos retos. Loco, el tema ambiental, el tema social, el tema de la lucha feminista y tantas otras que se deben reivindicar y que este rato están siendo aplastadas todavía por un sistema, como te digo, cruel, en el que nos infringimos nosotros mismos una exigencia antinatural, anti-bienestar. ¿Caras? O sea, claro, este rato yo podría estar, yo qué sé, empacando bolsas en el Supermax y haciéndome unos pesos de extras. Claro, y hay gente que no puede dejar de hacerlo. Una vez más, tenemos el lujo de estar conversando aquí. Caras. Entonces, yo tengo muchos lujos en la vida y muchas veces no nos damos cuenta. Y una vez más, y vuelves otra vez a pensar, sí, pues, pero ¿qué privilegios? Claro que tengo privilegios. Por Totalmente. Tengo privilegios. Loco, tener una banda de rock en este momento de la vida es un privilegio. Tener tiempo para hacerlo, tener un lugar en donde tocar, a tus panas que quieran hacerlo, poder decir lo que piensas en un micrófono con 4,000 personas escuchándote, es un privilegio. Y por eso también los privilegios y los derechos tienen que ser compensados con deberes y con compensación, o sea, con entrega. Entonces, pones feeling, pero también creo que hay que ser lo más consecuentemente posible con lo que haces, con lo que dices en tus canciones. No es fácil, es otro reto para crecer. Sí, y saliéndonos quizá un poco, ya que tocas el tema del arte, me gustaría entrar por ahí también, que no se vuelva tan político el podcast, que aunque a la final yo creo que son temas que se deben estar hablando, o sea... Una cosita. Loco, si no sabes de política, si no lees de política y te dices apolítico, eres un gil. Tienes que, así sencillo. O sea, en época de la información y de estar desinformado. Además decir yo soy apolítico es una gilada terrible. Sí, es decir, totalmente. yo estoy dejando que hagan lo que sea conmigo, porque a mí no me interesa lo que hagan conmigo. Y sí. tenemos el deber, loco,
de ser seres políticos, de construirnos, de leer, de ver lo que está pasando. No te digo que seas de una o de otra ideología. Podría decírtelo, pero no lo voy a hacer. Pero creo que tienes que ser un ser político. Es porque que si no eres un instrumento, eres carne de cañón. Totalmente, o sea, al final todos somos seres políticos y todo lo que haces tiene un fin político, o sea, todo es política en esta vida, y creo que toco mucho lo que tú dijiste, que la política se debería tocar y enseñar desde la mesa de la casa, o sea, hasta para que esa persona, una vez tuiteé eso, que la política se debe hablar desde la mesa de la casa, incluso para, no para que digas a un hijo qué votar, sino para que tenga la capacidad suficiente de autocrítica, autoanálisis y no vote por cualquier gil. Dicen, no hables de política porque eso trae conflictos. No tendría por qué traer conflictos. Todavía podemos ser diferente, pero tenemos que hablarlo. O sea, porque es incómodo, ¿no? Hay que hablar las cosas complicadas, hay que hablarlo. Y mientras más difíciles son, con más tino, con más cariño, con más respeto. De hecho, yo soy fiel creyente de la frase de que para tener relaciones sanas hay que tener conversaciones incómodas en base al respeto. Entonces, eso es, o sea, yo creo que menos conversaciones ordinarias, más dialéctica, o sea, seguro, llegar a análisis más complejos de eso, y ahí entra el juego del arte, lo que quería llevarte allá, porque lo que dijiste, o sea, yo creo que el arte también tiene este rol de generar incomodidad, o sea, debería mover la conciencia de la gente y no hablar de cosas tan... O sea, yo escucho reggaetón, consumo reggaetón, me gusta, he crecido en esa generación del reggaetón antiguo y todo eso, prefiero ese si me lo preguntas. Sí, prefiero ese al de ahora, aunque lo muevo todo, pero también creo que no porque se venda más, sea más marketero, sea el mejor. Me gusta, o sea, lo que decía Residente de los Hot Dogs y ese análisis, yo creo que fue una analogía perfectamente bien hecha, porque al final, si escuchas un Rubén Blades, Gustavo Cerati, Charly García, Hans Zimmer, o sea, músicos que realmente tienen un estudio, una escuela de producción, para mí es mucho más importante. Tú eres miembro de la banda de Los Huchos del Vado, ya 20 años desde sus inicios. ¿Cuál ha sido es bastante tiempo, cuál es la filosofía que ustedes tienen detrás de esto? ¿Cómo manejan sus canciones? ¿Tienen esta tendencia de generar incomodidad? ¿Tienen hablar de cosas sociales con un fin netamente artístico o personal muchas veces? ¿Cómo han manejado esta creación de su arte? Creo que todos nosotros, a excepción tal vez del Diego, el pana Batero, él es un poco más académico en el tema musical. Los demás entramos al arte por la barriga. Okay. O sea, un tema totalmente tripas corazón. Y todos escribimos y todos componemos y ninguno de nosotros ha estudiado arte. Yo personalmente no me considero un artista, me considero un aprendiz. Creo que he escogido cosas complicadas para aprender, pero es parte del reto. Con Los Huchos, construir una canción viene mucho de la calle como ambiente, de conocer la calle, de ser transeúntes, bus andantes, y en esa medida también ser pensadores. Como vos decías, pensando y caminando uno va resolviendo cosas y se va preguntando cosas que aún es más bacán. Y vas viendo, porque no estás metido en la burbuja, ¿no? Estás en la calle donde todo el mundo vive igual que vos, unos más mal, otros más bien, dependiendo cómo lo quieras ver. Entonces, mi gusto por hacer canciones es que están ahí, las canciones están ahí. Solo vos vas cogiendo trocitos de lo que vas viendo, de lo que vas sintiendo, y se va armando la canción. Entonces, al menos lo que piensas, lo que quieres decir, en la parte de letra, de la composición de la letra. Entonces, son reflejos de las realidades, ¿no? De la realidad de la calle, de lo que ves todos los días, de tu realidad interna, también, por supuesto, que tiene que ver siempre con un ambiente en el que vives, en el que estás, en un momento, en situaciones, una vez más, cosas que no puedes medir porque sientes. Sí. Entonces así hacemos las cosas, creo yo, y la realidad en este caso es la que es. Y la realidad es que, como decíamos hace un rato, ¿no? Tenemos un país en crisis, un planeta en crisis, y eso pone a la gente en crisis. Y la crisis no necesariamente es mala. La crisis es un momento de sacudirte, en donde la una cosa es putear, si se puede decir en el podcast. La una cosa es putear y cabrearte porque es una necesidad, es decir, oye, usted está haciendo tal cosa y esto me vale tratado. Y la otra también es proponer cosas y decir cosas, y lo que mucha gente piensa
también puedes decirlo tú. Mucha gente no lo dice, pero lo piensa y lo siente. Entonces lo dices, la gente siente esa empatía con esa cosa. Y por eso tienes a la gente que te oye. Sí, sí. No necesariamente porque toques lindo o porque cantes lindo, sino porque se sienten identificados con ese sentimiento, con esa sensación, con ese momento, con ese malestar, con ese bienestar, con lo que sea, ¿no? Por eso muchas veces digo que el arte, más que catártico, también se vuelve proyectivo. O sea, la gente encuentra una canción como que, alguna vez lo pensé, o está ahí, o me gustó porque dice algo de ti que quizá está verbalizado, claro, o hecho una muestra artística, ¿no? Claro, entonces, para mí el arte no tiene que ser lindo. Definitivamente no. El arte ni tiene que ser necesariamente súper académico, ¿no? O sea, esta nota de que tienes que llegar a una exposición, a mí me ha pasado un par de veces en las bienales y por eso no soy muy cliente de las bienales de aquí de Cuenca. Porque llegas a ver arte, a aprender. Yo no soy un artista, no soy un académico, no he estudiado arte. Creo que me interesa, me gusta. Busco arte, busco consumir arte de muchas maneras. Pero llegas a la Bienal y antes de ver una obra, que te comunique la obra, tienes que leerte 2 páginas en palabras súper rebuscadas o en redacciones. Sí, bien rimbombantes, sí. Para sí, decirte, tienes que sentir o tienes que ver esto. ¿Caras? Entonces, ese es mi sentir respecto al arte. Entiendo que hay estas artes más académicas y estas otras cosas que respeto, de las cuales conozco muy poco. Pero a mí me gustan las cosas que te mueven. El olor del café, un buen abrazo, una buena conversación, una obra que te dice algo. No solamente tiene que ser estética y que digas, no sé, es Rafael, es Miguel Ángel, ¿no? Con sus notas que son increíblemente técnicas, pero te mueven. Claro, te dicen algo. Entonces, ya que un artista tenga que explicarte mucho su obra y no sé qué y no sé cuánto, creo que le pone al arte una vez más al servicio del sistema de la élite, ¿no? Y son los 4 manes que los encuentras en el mismo restaurante caro, hablando siempre de ellos mismos. Sí, pasa también con la ciencia, pasa con un montón de cosas. Alimentando su propio ego, cuando una vez más el arte tiene que decirte o provocarte una sensación. Eso lo veo yo como consumidor de arte. Sí, totalmente. Yo no soy artista, como un buscador de arte. Carlas, calle, pueblo, somos gente y tenemos que aprender y tenemos que poner las 4 cosas que sabemos de las 1.000 millones que hay para que la gente las pueda también aprender, o sea, al servicio de el mundo. Sí. Entonces, meterte en estos círculos viciosos de que yo escribo un paper y mis 4 panas leen y mi otro pan escribe y yo también leo sus papers y solamente somos nosotros los que nos entendemos, pasa también con el arte, pasa un montón de cosas. Y eso me parece una vez más un tema egoísta, que está en contra del crecimiento del mundo, de la gente. Entonces, acumular conocimiento y volvemos a un oscurantismo. Solamente los 4 curas que estaban ahí sabían las cosas, entonces sabían los curas, los reyes, entonces el pueblo era fácil de dominarlo. Y estamos repitiendo cosas en otras maneras. En la era de la información brutal, donde todo está en la nube y todo se dice, así esté en la deep web o esté en el Facebook o en las cosas más comunes, loco, la gente no está absorbiendo esa información y usándola y procesando, está ahí. Y no conocemos un montón de cosas, pero está ahí. Totalmente. Y que se esconde información y que hayan élites de conocimiento en la cosa que sea. Entonces, por eso me gusta la idea de la calle, me gusta la idea del punk, me gusta la idea del mestizaje, ¿verdad? Porque claro, chuta, es que a mí no me gusta el punk, pero tocamos también cumbia, ¿verdad? Y así nacimos los Uchos, o sea, con gustos musicales totalmente diversos cada uno de los otros. Un poco nos unía el punk, un poco nos unía el ska en ese momento, pero oías música del bus, y oías, yo qué sé, Vivaldi, y oías por ahí Cradle of Filth, y oías por ahí, no sé, y todo eso fue haciendo un reflejo un poco también de lo que yo creo que es Latinoamérica y puntualmente Ecuador, ¿no? O sea, ¿qué es Ecuador? ¿Cuál es la identidad ecuatoriana? La diversidad, pues. Claro. Lo único que el Ecuador tiene que le une es que somos diferentes. Y eso es lo bacán, y eso es lo bacanísimo. Claro, porque, a ver, si vos te vas a, yo qué sé, México, la identidad de México es clarísima, ¿no? El charro, no es que tiene un montón de cosas, pero la identidad mexicana es esa. La identidad española está, la italiana, todo tiene incluso un cliché, un poco un estereotipo.
pero define un ecuatoriano. Ese es un reto que culturalmente define un ecuatoriano. Es complicado. Pero eso es lo rico también, la biodiversidad, la diversidad de la cultura y todo es lo que nos hace mágicos hasta cierto punto. Y es chévere. Historia, Y eso es bacano, o sea, porque en la escuela tenía un profe que me marcó mucho con lo que dijo alguna vez y lo tengo desde chiquita porque es cierto. Tú viajas 4 horas y tienes playa, viajas para el otro lado 6 horas y tienes oriente, coges un avión si tienes el privilegio de hacerlo, vas a Galápagos, o sea... Hay mucha historia, mucha cultura, mucha diversidad en un solo contexto que es el nuestro. Y en la misma sierra, o sea, vos te vas a Loja, ya comen y hablan diferente, ya piensan diferente. Vos te vas a Chunchi, ya es otra movida. Te vas a Quito y es otra movida. La misma sierra, o sea, pero todo el mundo se queda loco, ¿no? Ven un ecuatoriano de Quito y un ecuatoriano de Cuenca, pero se hablan diferente, son otra cosa. Vamos de aquí y tenemos 400 kilómetros de un lado al otro. Y eso es lo bacán. Y en este caso, lo que decías del arte, yo siento que también el artista tiene una responsabilidad más que obligación de transmitir mediante el arte, porque, a ver, yo creo que el arte transmite lo que se le escapa al lenguaje, muchas veces. O sea, como que logra evidenciar cosas que quizá muchas veces pasamos por alto, como por ejemplo viene la comedia, el stand-up, de una manera a la sátira o irónica te hace ver cosas que tú no ves y dices, a ver, eso está pasando esto, ¿no? Y me pasa mucho a mí, por ejemplo, con el hip hop. Yo tuve escuela de Tony Presidio, Vico Sí, Tego Calderón, después Canserbero, Lil Supa, entonces como que nutrirme de esas cosas me ha ayudado mucho a entender ciertas cosas que quizá lamentablemente cuando estás en una casa y creo que tu familia siempre quiere mantenerte bien, pero a veces también romper esa burbuja es bueno porque aprendes a visibilizar cosas que están en la calle. O sea, yo digo, siempre le he dicho a mis amigos que yo crecí en un barrio donde pelados de 8 o 9 años consumen drogas. Y es algo triste ver cómo muchos de mis amigos acabaron presos o huyendo del país o en las drogas. Entonces, tener también esa cuerdita de mamá que te jalaba para que no te hagas pedazos la vida era bueno. Pero ahí es donde el arte también habla de esas cosas que pasan y que mucha gente no se da cuenta. O sea, como tú dijiste, la calle, o sea, historias en la calle. Que tú te vas a la feria libre y hay gente que te cuenta su historia con tan solo una mirada, así te quedas... Claro. Penetrado y creo que eso es también lo rico del arte, ¿no? Nutrirse de experiencias, de cosas y no encapsularse en algo. ¿Crees que ustedes como banda, como Suchos del Vado, quizá tienen un estilo ya impregnado o como que siempre están como que queriendo romper para que no se les encasille y que escuchen digan, como Maná, por ejemplo, que tú escuchas y dices es Maná, entonces no, sino romper estereotipos y no encasillarse en algo? Yo creo que hay dos cosas ahí. La una es que creo que los Suchos somos una banda en constante evolución. Creo que todas las bandas un poco. Hay bandas que se han quedado más cerradas a una cosa. No es mi afán criticarlo, es un punto de vista. Nuestra idea es mantenernos nutridos de lo que vivimos. Tanto el afuera como el adentro. Y una de las cosas chéveres con los Suchos es que somos conversones. O sea, antes de cada... Y eso ayuda mucho. Sí, pues de ley. Antes de cada ensayo o después de cada ensayo, conversamos full de un montón de cosas. Es gente curiosa. O sea, mis panas en eso es garísima. Cada ensayo es una aventura diferente porque siempre hay temas bacanes de qué conversar. Y no es que ninguno está metido en una corriente, no, es una cosa de ebullición constante y eso es chévere porque te nutre full como persona, como banda, y creo que también a nuestro público eso es una cosa que le gusta. Y como te digo, venimos de contextos bien diferentes, de gustos musicales bien diferentes, nos hemos ido juntando en este cholafán fanescoso ahí que hace de nosotros lo que somos. Y de ahí un poco más el tema del estilo, si vas más al estilo musical, de composición, también tenemos un abanico bien grande, porque venimos de estas varias ideas y raíces. Pero también creo que un poco es formarte una identidad. ¿Sí? Claro, vos oyes Pink Floyd, por ejemplo, y en el segundo tan, sabes que es Pink Floyd. Sabes que esa guitarra es de eso, sabes que esa voz de esto. Oyes Nirvana y sabes que es Nirvana.
Calas es una identidad. Hoy es Sally Mileto, por ejemplo. Para mí Sally Mileto es una banda icónica, además que en mi historia personal ha aportado un montón, gente muy querida, los panas de Mileto, desde chiquito que eran panas de mis tíos, y hasta ahora, o sea, gente que aprecio y admiro y quiero mucho toda su historia y su estilo, Calas. Vos oyes así mismo 2 acordes y sabes que esa nota es Mileto. ¿Sí? Inclusive ahora sin la voz del gran Paul Segovia, sabes que es Mileto. Entonces, yo creo que parte del éxito de una banda es lograr una identidad. Pero claro, una identidad no es una cosa que te encasilla. Claro. Calas, vos sabes que Maná toca con 3 acordes y eso es así. La mire de la música hoy en día, sí. Y al pana solo le duele el hueso y le duele el hueso en todas las canciones. Entonces, la posibilidad de diversificar tenía una identidad. Eso es sí. un reto duro para las bandas, por ejemplo, para la música sí. en general. O sea, vos, sí. yo qué sé, a la nueva trova, a Silvio le has oído tocar son, le has oído tocar salsa, le has oído tocar baladas, le has oído tocar unos arpegios complejísimos, no sé qué, pero al segundo acorde sabes que es Silvio. Entonces, y claro, y hablando de varios temas, del amor, de la revolución, de la ira, de sus notas personales, en cosas súper poéticas y en cosas un poco más, no sé, más panfletosas también incluso, pero sabes que es Silvio. Galas. Sí. Entonces, tener una identidad y poder desde tu identidad diversificar o jugar con lo que haces, con tu creatividad, me parece un reto y una cosa. Justo me hiciste acuerdo, ya con lo que cerraste de jugar con lo que haces, José de la Madre Tirana decía que a él encontró, y es algo que me hizo mucho eco a mí, porque dije, es verdad, o sea, a mí me pasa con las músicas, con las canciones desde el plano de consumidor. Él decía que encontró en la música un refugio perfecto de jugar a ser varias personas, o sea, y en cada historia en cada canción contarte una diferente historia, y es lo que me pasa a mí como consumidor. Tú te pones unos audífonos y estás escuchando Latinoamérica de Calle 13, entonces como que vas viviendo una película, así como que escuches un rap de Canserbero y vives otra película, escuchas una canción de Tren al Sur de Los Prisioneros y es como que me lleva a la infancia con mis tíos ahí tomándose unas bielas y lloviéndoles. O sea, creo que cada canción te cuenta algo y te hace revivir momentos, y es lo que me encanta de la música. Y creo que desde mi punto de vista, ya digo, como tú dices, de consumidor, siento que el arte debe romper la barrera del tiempo. Y yo para mí tiene que romper la barrera del tiempo, porque como te digo, escucho Auto Rojo, Cerati, Charly García y todo, y yo es irme a la bodega de mi tío donde tenía sus guitarras y estarle viendo cómo toca y la música que él consumía, o cuando ellos tomaban unas cervezas yo lo escuchaba con esas canciones de fondo. Entonces claro. Son momentos que me mueven la música, ¿no? Y creo que ese es lo interesante de la música, que despierta muchas emociones. Sí, verás, con todo el respeto a las otras artes. Sí. Para mí, personalmente, con toda la admiración al arte como tal, y a sus creadores y creadoras, para mí la música es el arte total. Para mí. Okay. Para mí la música es el arte total. Porque me pasa una cosa similar. O sea, la nostalgia. Yo crecí en una casa con mucha música. O sea, mi viejo, o sea, lo primero que llegaba a hacer antes de cualquier cosa era poner música. Y hoy en mi casa, prácticamente de todo. O sea, la primera vez que oí rock fue en mi casa, con mi taita. La primera vez que oí música clásica, la primera vez que oí que oí trova. Mi viejo se había traído, yo no había todavía, de unos festivales de la juventud que fue en La Habana en el 70 y pico, no sé. Se trajo uno de los primeros discos de acetato de Silvio y el man me cuenta, ¿no? Además el man le encanta cantar, y mi abuelo, papá de mi papá, también había sido bolerista. Okay. Entonces yo crecí con música, y siempre. Entonces heredé ese bueno o mal vicio de llegar y poner música. Y mis hijas oyen música todo el tiempo. Claro, las pobres tienen ya un sesgo con esa nota, porque claro, es lo que a mí me gusta, pero les veo viendo también que los manes ya van cogiendo, también se prenden con música que yo no conozco o que no consumo. Y bueno, pues loco, hacen su camino. Yo he puesto mi parte, las manes van viendo lo suyo. Sí. Entonces es chévere porque te evocan cosas, te traen sensaciones, te traen recuerdos, como vos dices. Y cómo vivías ese momento, ¿no? Exacto. Y también te ponen, vos tienes una canción
así, pero hoy día tengo un reto, una cosa así que hacer. Sí, ¿Una canción para sí, eso? ¿Puedo sí, saber sí. cuál es? Claro, pucha, yo tengo una canción que es mi favorita y que la uso en diferentes ocasiones, incluso cuando, como tú dices, tienes algún reto, alguna situación, y cuando voy a vivir algo especial, o sea, algo especial para mí, ¿no? O sea, en mis términos de Claro, especial, tuya. que es Viva la vida de Coldplay. A ver, Esa es la que escucho cuando digo, incluso para emocionarme más de algo que tengo que hacer. Es esa. bacán. Ajá. Yo tengo canciones para cada cosa. Ajá. Pero tengo una, ponte así, cuando tengo que ir a hacer, Sí, estoy sí. concentrado, ir a una cosa, ponte, cuando el día que cogía el metro, o sea, salía de mi casa y iba a coger el metro para irme a defender mi tesis del doctorado, oía Walk de Pantera. Era como un himno, ¿no? Que te lleva a... Caras, es esa. Y entonces, esas canciones que te dan ese empuje o que te crean un sentimiento, yo no sé si hay otro arte que te pueda hacer lo mismo. O sea, vos piensas, no sé, piensas en, yo qué sé, en la Gioconda de Da Vinci para inspirarte para ir a hacer una cosa, creo que no pasa. No. O piensas en, yo qué sé, una obra, en el Quijote para ir a hacer no pasa. Pasa con la música. Sí, sí, sí. Ahora tienes una banda sonora en tu vida. Quizá haya gente que lo hace con las películas, pero... Sí, probablemente, que las películas también tienen música. Sí. Y de hecho, que capaz sacas el soundtrack y te lo escuchas. Claro, Y, ajá. ya te digo, igual, con todo el respeto, la admiración y el maravillamiento del arte y de su capacidad de mover cosas y de la gente que las crea, para mí el arte total es la música. Sí, sí, totalmente. Pucha, me levantaste la cabeza con esta parte de la música en un esplendor de romper esta barrera del tiempo, y tienes razón, o sea, no sé, siento que la música sí, sí, no lo había visto como tú lo ves, de que es del arte total, sí, no, quizá soy consumidor mucho de música, me pasa lo mismo que tú cuando estuve 2 semanas fuera de la ciudad, un tío me dijo que era raro levantarse y que yo no esté con la música arriba, porque yo me levanto, cojo mi parlantito, estoy haciendo mis cosas con música a todo lado, me pongo el parlante incluso en el bolsillo para poder llevarlo y siento que la música me mueve, o sea, la música me inspira, me motiva, me cuenta historias, me traslada en el tiempo, me hace viajar de esa manera y creo que es lo bonito del arte. Bueno, José, creo que con eso lo podemos dejar por aquí. Te agradezco mucho por tu tiempo. Si quizá tienes algo final que decir, pues... No, gracias, loco. Gracias. Qué gara poder conversar. Sí. O sea, con los Uchos, por ejemplo, una canción que tenemos se llama justamente Conversando y es el placer, el lujo, el gusto, lo maravilloso que es poder conversar, compartir. Porque pones tu vida, tus sentimientos, tus pensamientos en palabras y escuchas la vida de otro. Es entregar tu tiempo a la gente y el tiempo es lo más valioso que tenemos. O sea, tu tiempo, dedicarlo Sí, a alguien, totalmente. a que alguien te escuche, a verle, a una caricia, a atención, es eso. Y más bien agradecerte por tu tiempo. No, a ti. Y a la gente que nos vaya a ver, sean 4 o 4,000, agradecerles por su tiempo y por la paciencia de escuchar toda esta sarta. Sí, sí. Al fin, alguna vez ya me hizo clic la frase de prestar atención. Y cuando como que deconstruyes la frase prestar atención, es como que sí, o sea, la gente te está dando su atención y lo mínimo que tienes que hacer es devolverle enriquecida, porque si no, la próxima vez te va a prestar menos atención y cada vez hasta que ya no te pare bola. Entonces, espero que este no sea el caso. Y nada, la gente que nos vio, que nos escuchó, pues espero que lo hayan disfrutado. Denle like al video, compártanlo para que si el contenido llegue a mucha más gente. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Espérate, a ver. Deja ver. En Instagram estamos como Los Uchos y yo tengo la mía personal que está como José Cáceres Andrade y creo que igual en el Facebook. Pero ya, no sé, seguro van otras cosas más interesantes en Los Uchos. Y eso Bueno, gracias. de esa manera le pueden encontrar en sus redes sociales, sigan y consuman la música de Los Uchos del Vado, que al final creo que es una banda con mucha trayectoria que ha marcado también la escena aquí dentro de la ciudad de Cuenca y también del país, pero creo que es un ícono, una bandera que se lleva mucho en la zona austral. Y nada, la gente que nos vio, que nos escuchó, nuevamente muchas gracias, nos vemos la próxima, chao. Muchas gracias, José.